Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Aquí intento hablar de una manera clara, no muy rápida, y cuando menciono una palabra difícil, la intento explicar. A mí me gusta leer. A mucha gente le gusta leer. No eres ningún ser único por leer. Pero la verdad es que no he leído mucho en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Me terminé un libro a finales del 2025 y desde entonces, desde ese momento, no he encontrado un libro lo suficientemente bueno. Y cuando empiezo a leer un libro que no me gusta, dejo de leerlo, paro con esa lectura. Sé que hay gente que cuando comienza a leer un libro, que cuando empieza a leer un libro, siempre lo termina. Aunque, aunque no les guste. O al menos le dan una oportunidad e intentan leer la primera mitad del libro, the first half. Pero yo no soy así, ¿ok? No doy segundas oportunidades. Si no me gusta, no me gusta. Pero todo esto cambió. Hace una semana empecé a leer un libro en el que había estado pensando varios años. No voy a decir el título porque me da miedo. Temo que alguien me chive el final. Chivar el final, que me diga cómo termina. Like to spoil the ending. Pero la temática es una que me suele gustar. Cuando un libro está basado en algún tipo de universidad o relacionado con el mundo académico en algún país donde llueve, está oscuro, hay algún misterio. Me encanta esa atmósfera para leer. Y este libro tiene esta atmósfera y me encanta. Y el otro día aprendí algo que yo no sabía. Y en el libro explican cómo tú sabes la historia de Adán y Eva, del pecado original. Un pecado, algo que está moralmente mal, muy mal. El pecado original is the original sin, que en la Biblia se cuenta que lo cometió Eva cuando mordió la fruta prohibida. Y en mi mente yo siempre había relacionado esto con la manzana. La manzana era ese fruto prohibido, la manzana del árbol del conocimiento que tanto Eva como Adán estaban advertidos no podían probar. Pero resulta que no era una manzana. En el texto original, en hebreo, no mencionan ninguna manzana. Fue como un error de traducción o una mala interpretación cuando tradujeron el texto del hebreo al latín. Lo tengo apuntado, apuntar cuando tomas notas, lo tengo apuntado y es que hay dos palabras muy parecidas, muy similares en latín, malum. Mira, tal vez lo estoy pronunciando mal. Deal with it. Malum. Malum con una rayita encima de la A significa manzana, la manzana. Pero sin la rayita, without the little line on top of the A, significa simplemente algo malo.
Entonces, al traducirlo, usaron la traducción de manzana en vez de, en vez de algo malo. Y esto es algo curioso porque un pequeño fallo en esta traducción ha causado que en el mundo occidente, al menos, se relacione la manzana con el pecado de Eva, aunque realmente podría haber sido un kiwi verde. Así que esta historia me pareció curiosa y me hizo pensar en el simbolismo de la manzana. Mi pregunta para ti es, cuando piensas en una manzana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Con qué relacionas la manzana? ¿Qué representa una manzana? A mí lo primero que me vino a la mente fue el conocimiento. Tener conocimiento es saber muchas cosas. El conocimiento y el pecado original. Y esto me llevó a pensar en la película Enigma y en Alan Turing. Ok, let's recap. Me llevó a pensar. Made me think, ¿ok? ¿Por qué? No sé si has visto la película Enigma, en inglés The Imitation Game, en español se llama Enigma, y cuenta la historia de Alan Turing, que fue un hombre que existió. Este hombre creó una máquina para resolver el código secreto de los nazis. Un poco de contexto. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaban un código secreto que cambiaba cada día. Y con este código codificaban mensajes para enviarse. Mensajes donde hablaban de futuros ataques o coordenadas de submarinos que iban a atacar. Mensajes típicos que mandarían en una guerra, I don't know, o no, o tal vez simplemente mandaban chismes, gossiping around. Lo dudo. Bueno, Alan Turing, con un equipo de gente, creó esta máquina que cada día... Ok, I forgot. El drama de este código de los nazis, como he dicho, es que cambiaba cada día. Entonces, era imposible que los humanos pudiesen resolver este código secreto, porque para resolver este código secreto se requieren millones de combinaciones que los humanos no serían capaces de alcanzar en menos de 24 horas. Y si por algún milagro es como un evento divino, imposible, algo que solo Diosito podría hacer, miracle. Si por algún milagro un humano resolviera este código secreto, no sería práctico ni útil, porque a la próxima madrugada... ¿La madrugada? ¿Qué es la madrugada? La madrugada es el primer momento del día, las primeras horas del día. Sobre la 1 de la madrugada hasta las 4 o 5 de la madrugada, luego empieza la mañana. So between 1 a.m., 4 a.m., these early hours, la madrugada. Entonces, cada madrugada el código cambiaba y si un humano habría resuelto este código, sería bastante inservible, porque al día siguiente habría que volver a empezar de cero. Pero Alan Turing y su equipo diseñaron una máquina que resolvía este código cada madrugada. Y gracias a esto se puede decir que salvaron a mucha gente porque la guerra se pudo terminar antes. Ese hombre realmente hizo algo por la sociedad. Una pena, una pena que el sistema al que él ayudó
terminó llevándolo a la destrucción, porque este hombre era homosexual. Y el sistema, el gobierno, realmente lo castigó hasta el punto que en un juicio le dijeron o vas a la cárcel o te vamos a castrar químicamente. Y al final, una mañana entraron a la habitación de Alan Turing y este hombre estaba sin vida en su cama y en su mesita de noche había una manzana mordida. Una manzana mordida. Cuando algo está mordido tiene un mordisco. Morder, to bite. Y dicen que la manzana contenía cianuro y que este hombre se había quitado la vida. Al parecer, assumptions, al parecer. También dicen que Alan Turing era muy fan de la película Blancanieves. Blancanieves es la princesa que es envenenada con una manzana también. Y que tal vez esta historia inspiró su final. No sabemos seguro. ¿Se podría decir que Alan Turing fue el precursor de la inteligencia artificial? Tal vez fue una de las primeras personas que creyó en el poder de las máquinas, o uno de los primeros que consiguió conseguir algo es lograr algo, to achieve something. Uno de los primeros que consiguió que una máquina pensara. Y hay otra historia que me conectada con esto que me pareció interesante, y es que rumorear cuando hay un rumor, que la marca de Apple, uno de sus primeros logos era una manzana mordida y en el fondo tenía los colores del arco iris. Y se rumoreaba que este logo había sido en honor a Alan Turing. Algo que podía tener sentido porque Alan Turing al final fue un matemático, un científico, alguien que perseguía el conocimiento, alguien de un valor académico que podría ser admirado por el fundador de Apple. Aunque esto no es cierto, he encontrado en YouTube un vídeo, es una entrevista donde alguien le pregunta a Steve Jobs por qué Apple se llama Apple y no kiwi verde. Y voy a dejar el link de este vídeo que tiene subtítulos en español en la newsletter que hago. Puedes clicar abajo en la cajita de la descripción, pero este podcast tiene una newsletter y cada vez que se publica un episodio, publico también un email en la newsletter donde resumo el episodio. Tenemos una lista de vocabulario siempre y suelo añadir algún tipo de foto, vídeo o enlace relacionado con el tema. Pero bueno, en este vídeo donde le preguntan por qué Apple se llama Apple, él responde que era porque le gustaban las manzanas y 2, porque en la guía telefónica Apple aparecía antes que Atari. Supongo que el episodio de hoy es sobre las manzanas y sobre sus diferentes representaciones o historias relacionadas con una manzana que a mí me parecen curiosas. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿has visto la película de Enigma? La última vez que la vi, o la única vez que la vi, creo que fue hace 15 años, la vi hace mucho tiempo, pero recuerdo que me encantó, me gustó mucho, así que creo que la voy a intentar ver pronto. Eso es todo por el episodio de esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima.